y pusieron aún más importante o como prioridad las tradiciones que ellos habían recopilado a través del tiempo. Ya no necesitamos esa escritura, no necesitamos la ley de Moisés, no necesitamos los profetas, lo que necesitamos es este libro que nosotros hemos recopilado. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? Pues la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza de aquel que empezó a enseñar. ¿Sí me van a entender? Entonces, era una recopilación de leyes y cargas que imponían sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Y ellos olvidaron y desecharon por completo lo que había detrás de la ley. La ley le fue dada al pueblo de Israel, sí, claro. Tenían que obedecer y cumplir todo lo que estaba allí, claro que sí. ¿Ellos qué dijeron? No, es más, a eso agreguémosle esta otra parte de acá. Tenemos que hacer, tenemos que cumplir, tenemos que obedecer, no hacer ¿sí? Rituales, ritos, fiestas y todo este tipo de cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Levítico, Deuteronomio y el mismo Éxodo. Todo lo que fue entregado al pueblo para que ellos empezaran a obedecer a Dios en lo que había sido establecido. Y no solamente eso, sino que impusieron más de lo que estaba demandado. La ley tenía un propósito detrás de todo la recopilación de reglas y normas que ellos mismos habían establecido, y era que detrás había un Dios grande y amoroso, ¿cierto? Dispuesto y presto para ellos. Y ellos lo olvidaron. ¿Qué adoraban ellos? Sus leyes, el templo y todo lo demás. Vamos a ver ahora sí la palabra. Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice, a este Moisés. Entonces, el que está hablando y el que está mencionando a Moisés es Esteban. Y estaba haciéndolo en forma de defensa por la acusación que levantaron en contra de él. Inicialmente, él empezó desde Abraham. Empezó a hablar porque empezó a recordarles a aquellos que supuestamente conocían la palabra y que estaban allí para poder enseñarla a otros. Les empezó a decir y a recordar acerca de Abraham, ¿verdad? Empezó a hablarles de todo lo que había sucedido cuando vendieron a José, cuando estuvieron en Egipto, y después cuando empezó el Señor a obrar a través de Moisés y en la liberación de su pueblo de Egipto. Todo eso ya lo hemos visto anteriormente. Solamente quiero recordar un versículo. El versículo 27 de Hechos 7 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Entonces una acusación contra Moisés. Cuando Moisés recibió esta acusación salió corriendo, obviamente, ¿cierto? Y él tenía la edad de 40 años. Se fue de Egipto y entonces estuvo como extranjero en otra ciudad y duró allí como extranjero, ¿cuánto? 40 años. Después de estos 40 años, entonces Dios nuevamente aparece a Moisés a través de la zarza y le habla y le dice que le tiene una misión que cumplir. Tiene algo para él. A este Moisés dice Esteban, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? De esta manera es que los judíos rechazaron a Moisés con estas palabras, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Ellos lo rechazan diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Cierto? Es un rechazo directo contra Moisés. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Esteban les dice que ellos lo rechazaron de esta manera, como si fuera gobernante y juez. Pero Dios después lo llama y lo envía no como gobernante y juez, sino como gobernante y libertador. Porque él, a través de él, Dios iba a obrar para poder liberar a su pueblo de Egipto. Ya tenía establecido un plan. Ya había algo determinado de parte de Dios y él iba a actuar. Obviamente el faraón no iba a liberar al pueblo así como así tan fácil. Pero entonces iban a suceder una serie de acontecimientos en las que vamos a ver cómo se ve la mano de Dios
a través del actuar en un hombre que tiene un corazón dispuesto y entregado a Dios. Hay personas que rechazan, pero hay personas que sí creen en Dios, que le reconocen y le obedecen aún a pesar de las consecuencias. Ahora podríamos pensar un poco. ¿La tarea que Dios había encomendado a Moisés era fácil? No. Tenía que ir y pararse delante de Faraón y decir, libera al pueblo. Tenía que tomar bastante valor, valentía. Y era un hombre. Incluso cuando Dios lo encomienda y le dice, a ti te necesito para esta labor. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Señor, yo soy hasta torpe para hablar. No me desenvuelvo bien. No soy capaz. ¿Por qué no envía a otro? No. El que es llamado por Dios no tiene en qué excusarse. Porque así como Dios llama, capacita, dota y respalda. Entonces, cuando alguien es llamado por Dios para cumplir una labor, no tenga miedo, no tenga temor, porque Dios ha prometido estar contigo, ha prometido estar con él. Lo rechazaron como gobernante y juez, porque él quería reconciliar una discusión que había entre dos hermanos, entre dos personas que eran de la misma raza, de la misma etnia, ¿sí? Y Dios dice a este, Esteban menciona y dice, a este que lo rechazaron como gobernante y juez, lo ha puesto como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. De esta manera es que fue llamado, fue puesto para ir y libertar el pueblo. Y en toda la figura que nosotros vamos a estar viendo y todo lo que menciona Esteban, quiero que tengamos en mente algo. Y es que lo que Esteban está diciendo cada vez acerca más al rechazo y al desprecio que ellos hicieron a Cristo. ¿Cómo lo despreciaron? ¿Cómo lo rechazaron? ¿Y cómo lo mataron? Al finalizar lo vamos a ver. Y Cristo en el Antiguo Testamento se ve representado en muchas cosas. Y en este caso, en Moisés. Moisés es tipo de Cristo cuando él mismo es quien es puesto para libertar el pueblo, para hacer todas las hazañas, para hacer todos los milagros, para hacer todos los prodigios que él hizo delante del pueblo. Versículo 36. Dice, este lo sacó habiendo hecho ¿qué? Prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Por 40 años. Dios estuvo respaldando a Moisés en la labor que le había encomendado. El pueblo que hizo, primero rechazó a Moisés. Después hubieron una serie de milagros. Recordemos muy bien. ¿A qué hace referencia el texto? Obviamente, las plagas, ¿cierto? Para tocar el corazón de Faraón y que pudiera libertar el pueblo. Más adelante podemos ver también el mar, cómo se abre para que ellos pudieran pasar con sus pies secos. Y aún más adelante podemos ver a lo largo de todos estos años los milagros como la sanidad en las aguas de Mara, el maná. No tenían que cosechar, trabajar nada, el pan descendía del cielo. Dios los alimentaba, Dios los sostenía. Las aguas que fluyeron de la peña, la derrota de Amalek, estuvimos viendo esta mañana, todo era a través de ¿quién? ¿De Moisés? No. Obviamente no. Es Dios quien hace y permite todas estas obras para que las personas, el pueblo, reconociera a Dios. Sí, claro, el instrumento de Dios era Moisés. Dios usa a hombres para cumplir la labor, para que su mensaje expuesto sea creído en los corazones de las personas que lo oyen. Es necesario y por eso vemos más adelante en el Nuevo Testamento, allí en Romanos capítulo 12, en Efesios y en Corintios también cómo habla de que Dios es quien da dones a la iglesia
para que esos dones puestos al ejercicio y al servicio de la iglesia se vea ¿qué? ¿El buen predicador que es el pastor? No. Para que se vea el amor de Dios en la iglesia. Y podemos entender un poco más allá cuando nosotros vemos que primera de Juan nos dice el texto que Dios es amor. O sea que la labor como iglesia y nosotros como siervos es mostrar ¿a quién? A Dios, no a nosotros. Somos siervos para la gloria de Dios, no siervos para la gloria nuestra. El oficio de Moisés, obviamente, bastante pesado y cargado de labores y actividades. Aquí los que somos padres de familia sabemos lo fácil que es controlar a un niño. Sencillo. Los que tienen 2 o 3 pueden saber y entender que en la pelea de ellos eso es fácil, tomar el control de ellos, ¿verdad? Y ahora pensemos en que Moisés tenía que liderar y dirigir a un pueblo por 40 años en un desierto, ¿verdad? ¿Y el número del pueblo eran cuántos? Como 2,000, algo así. No lo tengo en mente, pero queda de tarea para que lo revisemos en casa. Eran bastantes personas, pero el control no lo tenía Moisés, sino era Dios a través de Moisés. Moisés lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, a Moisés, vuelve y menciona a Esteban repetidas veces, lo dice, ¿por qué lo menciona tantas veces Esteban? Porque a Moisés, así como lo despreciaron y lo rechazaron cuando estaba en Egipto, así mismo lo estaban despreciando y lo estaban rechazando en esta época, en el tiempo de Cristo. Porque ignoraron por completo la profecía que fue dada a través del mismo Moisés y de los demás profetas de aquel Mesías que vendría a redimir a Israel. Era el Señor Jesucristo. Y ellos lo estaban rechazando, lo estaban despreciando completamente, hasta el punto de llevarlo a la cruz y matarlo. Era ese mismo rechazo. La primera palabra, voy a mencionar palabras claves para que tengamos en cuenta y podamos recordar el pasaje y la enseñanza. Y la he mencionado varias veces, y es rechazo. ¿Sí? Rechazaron a Moisés. Más adelante ya lo vamos a ver, rechazaron a los profetas. Y después, mucho tiempo después, rechazaron al Mesías. A aquel que Moisés había mencionado acá. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ese profeta que iba a levantar Dios, apunta directamente a Cristo, al Mesías, aquel que redimiría al pueblo. Y ese es al que Moisés le dice al pueblo, a él ¿qué tenían que hacer? Oiréis. Tenían que escucharlo. Lamentablemente, no lo hicieron. Lo rechazaron y lo despreciaron por completo. La profecía en Isaías nos muestra exactamente lo mismo. Que iba a ser despreciado, que iba a ser rechazado. Y todo eso se cumple. La primera palabra es rechazo. Y yo quiero preguntarte a ti, y que te cuestiones un poco en tu corazón y en tu mente. ¿Qué tanto aceptas, recibes y obedeces la palabra de Dios? En el mundo es muy frecuente escuchar y oír decir, cuando tú le preguntas a alguien, ¿sí?, a un familiar tuyo que no sea creyente, tú le dices: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta más común? Bien. Bien, gracias a Dios. No es creyente, ¿verdad? Y uno le puede decir: uy, ¿cree en Dios? No. Lamentablemente no es así, ¿sí? Y ese dicho es muy frecuente. Entonces, en un grupo familiar que tenemos, resulta que cuando enferma alguien,
Inmediatamente escriben en el grupo, por favor familia, estemos orando por... No son creyentes, algo que de manera personal les cuento, soy el único creyente de la familia. Había una tía pero murió hace 2 o 3 meses tal vez. Entonces mi familia rechaza y desprecia por completo al Señor Jesucristo como su Salvador. Son muy aferrados al catolicismo. Entonces constantemente escriben este tipo de cosas. Por favor, oren por el tío que está enfermo. Entonces uno dice, ¿sí? Pero después que se alienta al tío, inmediatamente lo llevan a una cantina y venga, se tome una cerveza ya que está mejor. ¿Sí? En el mundo es muy frecuente escuchar y ver este tipo de cosas. Entonces uno les dice a ellos, tú, de verdad, ¿por qué rechazas a Dios? Dice, yo no lo rechazo, yo creo en Dios. ¿Ah, sí? ¿Crees en la Biblia? Sí, claro, yo creo en la Biblia. ¿La lees? No tengo tiempo, no la puedo leer, no la alcanzo a leer. Entonces resulta que en su mente tienen que no rechazan y no desprecian a Dios, pero la realidad es completamente otra cuando sus vidas muestran y manifiestan que quieren seguir viviendo a la esclavitud de un Dios creado a su imagen, ¿cierto? A su preferencia y a lo que ellos consideran y les conviene. Entonces, era exactamente lo que pasaba en esta época. Los escribas religiosos y todos los demás creían estar haciendo las cosas para Dios, pero lamentablemente no era el Dios de la Biblia, no era el Dios que lo libertó de Egipto, no era el Dios que había hablado a través de Moisés, no era el Dios que había hablado a través de los profetas, sino era un Dios que ellos habían considerado a sí mismos. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, los que hemos reconocido y comprendido el Evangelio, el plan de salvación, muchas veces caemos en ese error. Caemos en el error de servir a un Dios que nos conviene, ¿sí? Y entonces, el fin de semana voy a la iglesia, leo la Biblia, ¿verdad? Y adoro a Dios. Pero entre semana, ¿cómo es mi vida? Porque resulta que nosotros no somos cristianos de fines de semana. Cuando yo soy cristiano es porque mi vida entera le pertenece a Cristo y todos los días soy cristiano. No solamente el domingo, no solamente el miércoles de oración, no solamente los días de reunión, sino que todos los días mi vida le pertenece a Cristo. Porque Cristo, Dios, no te ve solamente el día domingo o los días de reunión. Él te ve todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando nosotros despreciamos o rechazamos la palabra de Dios, porque suele suceder también, así lo hicieron los sacerdotes de la época, lo hicieron así, rechazaron a Moisés, rechazaron a los profetas y por ende rechazaron a Cristo. Tomaban partecitas a su conveniencia en la palabra. Entonces cogían cosas lo más puntuales y ya. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es la profecía, toda, escrita, y está puesta y dispuesta para nosotros. Pero entonces, toda la palabra de Dios es autoridad para nuestras vidas. ¿Qué tanto la estudias, meditas, piensas en ella para tomar decisiones? Entonces nos vemos confrontados en muchas situaciones y en muchas ocasiones en nuestra vida. Y resulta que de un momento a otro alguna persona te dice, una persona que es del mundo y suele suceder muy frecuentemente, cuando tú quieres entregarte a las cosas de Dios, van a venir obstáculos y dificultades. Y Esteban lo está enfrentando. Un hombre lleno del Espíritu Santo, pero inmediatamente empieza a defender, a dar defensa del Evangelio. ¿Qué sucede? Lo toman preso, se lo llevan a un juicio. Y él allí en ese juicio, él no dice, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no existe, Dios me abandonó, Dios me dejó botado. No. ¿Qué hace él? Empieza a hablar, pero no sus palabras, sino empieza a hablar ¿qué?
La palabra de Dios, lo que estaba escrito, y por eso empieza a hablar de Abraham, de José, de Moisés, y ya lo vamos a ver, habla de David y demás. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las personas? Lo reciben con aceptación y dicen, ah, qué bien hablaste, ven para acá. ¿No? Lo sacan, lo apedrean y lo matan. La situación no cambia hoy día. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, un cristiano entregado a las cosas de Dios y quieres ser lleno del Espíritu Santo, prepárate porque lo que va a venir sobre ti es pruebas y dificultades. Ahora, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a actuar a eso? El deber ser es que aún sin importar lo que se venga encima, mantengas en alto la frente y digas, Señor, mi vida te pertenece y haré tu voluntad. Esta mañana veíamos en la escuela dominical la figura de Moisés, ¿verdad? Él se cansaba y quería bajar sus manos. Pero ¿qué hacían las personas que estaban a su lado? Las sostenían. Porque dentro de la iglesia van a venir dificultades y ¿quién más va a estar allí para sostener al hermano que está cayendo? Que está débil, que está enfermo. ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y ore. ¿Hay alguno debilitado? ¿Hay alguno en dificultad? Para eso está la iglesia. Y estamos llamados es a eso, a servir y a dar. Pero entonces, cuando nos veamos en medio de estas dificultades, recordemos, la palabra de Dios debe estar en nuestras mentes. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No desertes, no decaigas, no desfallezcas, porque el Señor te sostiene y te va a usar para la honra y la gloria de Él. Amén. Cuando hay un rechazo de parte de alguna persona hacia la palabra de Dios, y el ejemplo que quería dar y me salí fue, cuando vengan las pruebas y las dificultades, ¿sí? También van a venir tentaciones y cosas de difícil decisión. Entonces, sucedió hace muy poco en donde un hermano de la iglesia quería acercarse a Dios, hacer la voluntad de Él y demás, y servirle a Él por medio del negocio que el Señor le ha bendecido grandemente. Pero a la luz de esto, entonces llegan personas que son del mundo, que económicamente son muy estables, muy pudientes, y le dicen, venga, asociémonos y unamos los dos negocios y hagamos uno solo. ¿Cuál es la respuesta allí? Se ve tentadora, se ve bien, y obviamente recuerden que cuando Satanás se presenta, él no se va a presentar como el mundo lo pone, con cachos, colas y demás, no. Se presenta de una manera tan hermosa, ¿cierto? Entonces la persona que se le acercó, estudiada, preparada, con su empresa ya establecida, y él no estudió ni primaria y tenía su negocito, ¿sí? Cuando se le acerca, le maquilla todo lo más hermoso. Pero entonces a la mente de él viene la siguiente cita y es cuando dice que no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Tiene dos opciones. Uno, decir, ay, pero bueno, este pasaje aplica para matrimonios, ¿cierto? O dos, este pasaje aplica para absolutamente todo en la vida. Porque el Señor desde un inicio mandó a su pueblo y les dijo, por ejemplo en el caso de Amalek, mata y destruye todo, no te quedes con nada, acaba con todo. Y estaba la opción, lo que hizo Moisés o lo que hizo Saúl. Generó convenios y dijo, no, yo me uno con ellos. Las consecuencias llegaron, obviamente. Entonces, esto aplica para absolutamente todas las áreas de nuestra vida, como creyentes y hijos de Dios. Si tienes el Espíritu Santo y has estudiado y meditado en la palabra de Dios, créeme que cuando tú estés a punto de enfrentar una prueba, una situación como esta, el Espíritu Santo pondrá la palabra en tu mente. Pero tú tienes la responsabilidad de decidir si oyes o rechazas. Y somos muy astutos para esa parte de rechazar, porque nos excusamos, así tal cual como sucedió.
Pero es que ese pasaje aplica en otras cosas. Es que ahí Dios le estaba hablando al pueblo judío. No. Tenemos que ser diligentes al aceptar la palabra de Dios y aplicarla directamente a nuestras vidas. Amén. Pastor, ¿hasta qué hora está? ¿A las 4 o 5? ¿Sí? Bueno. Primera palabra, rechazo, ¿verdad? Rechazo, lo que estaban haciendo los sacerdotes. Ahora quiero que veamos la segunda, y es versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Moisés, el instrumento para que la palabra de Dios fuera llegada directamente a cada persona a través de Moisés. Y así empezó a orar Dios a través de los profetas. ¿Y cómo actúa Dios hoy día? La palabra de Dios está dispuesta para todos nosotros, ¿verdad? Y tú la tienes en tu mano. Y está a disposición tuya para que tú la escuches, la oigas, la apliques en tu vida. Y se trata de esto, no solamente porque hay personas que conozco que memorizan libros completos. Y yo digo esto, wow, ¿sí? Pero tienen vidas desordenadas. ¿En dónde queda eso? De nada nos sirve tener toda la palabra de Dios, de tener 5 traducciones diferentes, de tener 5 Biblias de estudio, de memorizarla, pero si no la aplicamos a nuestra vida. Esto es más importante todavía. Y es que la apliquemos y la vivamos. Porque la Biblia no está en la casa solamente para dejarla en la mesa como forma de decoración, sino es para que la estudiemos y la apliquemos a nuestra vida. Eso era lo que hacía Moisés. Versículo 39. Al cual nuestros padres, no quisieron ¿qué? Obedecer. Entonces, cuando hay un rechazo hacia algo de la palabra de Dios, resulta que inmediatamente va a haber una desobediencia, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y Esteban está llevando la historia de manera transitoria. Entonces les menciona todo lo que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? La manera en que obra a través de Moisés, cómo Moisés recibió la palabra de Dios y se la tenía que dar al pueblo. ¿Y el pueblo qué debía hacer? Oír y obedecer. ¿Pero qué hizo el pueblo? Desobedeció. Rechazó y desobedeció. Sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Volvieron nuevamente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, y que en Egipto, no es secreto para nadie, lo que había era un sinnúmero de dioses. Y menciona 2 ciudades aquí, Esteban. Menciona a Egipto y menciona más adelante a Babilonia, versículo 43. ¿Por qué las menciona a esas? Babilonia, la cuna de la religión, la cuna de los ídolos, la cuna de los dioses, y Egipto, similar. Un dios para absolutamente cada cosa, ¿no? Para cada cosa tenían su dios. Entonces, cuando el pueblo es liberado de Egipto, puede ver las maravillas de Dios a través de Moisés. Una cantidad de milagros y espectáculos realmente que cualquier persona podría decir hoy día: ¿qué judíos tan necios? ¿Cómo no pudieron ver a Dios en todo eso? Y la demora es que los dejan un ratito solos, inmediatamente funden un becerro de oro, ¿cierto? ¡Qué desobedientes! ¡Qué necios! Y vea lo que dice el siguiente versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. ¿Y qué pasa? El pueblo inmediatamente no es paciente, no pasan muchos días, y de un momento a otro: no, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No les bastó con que Dios les haya abierto el camino para llegar hasta el punto en donde estaban. No les bastó que hayan podido ver la mano de Dios en la liberación de ellos,
Y no solamente la liberación, sino la protección, porque los cuidó de que Egipto acabara con ellos antes de pasar el mar. No les bastó con la provisión, el alimento, el agua, con todo lo que habían podido recibir de parte de Dios, sino que a la vuelta de la esquina, como se dice coloquialmente, inmediatamente se le olvidó. Volvieron atrás, dijeron: haznos dioses, porque no sabemos a este Moisés qué le haya pasado. Y esto era exactamente lo que Esteban quería hacer ver a los sacerdotes de la época, haciéndoles mostrar cómo habían despreciado y rechazado al Dios de la Biblia, aquel que liberó a Egipto, de Egipto al pueblo. Cómo habían despreciado y cómo habían desobedecido a Dios. Y aún más, él con lo que estaba hablando y diciendo quería atacar a sus corazones, porque la condición de ellos no había cambiado desde esa época y seguía siendo la misma. Rechazan y desobedecen a Dios. Versículo 41 dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, ¿qué hicieron? Se regocijaron. No les bastó con desobedecer, sino que como se dice, ¿verdad? El dicho, el puerco se revuelca en el lodo. Así lo hicieron ellos. Se deleitaron en su pecado. Y miramos y vemos y pensamos en: qué judíos tan tercos. ¿Cómo no vieron a Dios? ¿Cómo no pudieron reconocer la soberanía y la deidad en todas las obras que estaban sucediendo alrededor de ellos en el desierto? Yo te pregunto a ti, lo primero, ¿somos jueces para juzgar la condición de ellos? No. Lo segundo, nuestra condición no es nada diferente. Porque teniendo la palabra de Dios, teniendo el mensaje, conociendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, muchas veces nos deleitamos en el pecado. Nos regocijamos y nos revolcamos en el pecado. Así tal cual como lo hicieron ellos, nuestra situación no cambia. Porque ¿quién de nosotros puede vivir perfecta y santamente delante de Dios? Como dijo el Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nuestra condición no es nada diferente, mis hermanos. Porque muchas veces, teniendo el tiempo, teniendo la palabra de Dios, teniendo el Espíritu Santo, no nos entregamos para que Él actúe y obre en cada uno de nosotros. Versículo 42 dice: y Dios... un segundo, me perdí aquí mis notas. Ok. Acá. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Entonces Dios acusa a Israel de servir y de llevar con ellos dioses, ¿cierto? Entonces, cuando dice el texto, los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, recordemos muy bien que en la época las naciones paganas lo que hacían era que tenían como dioses a los astros, el dios sol, el dios luna, las estrellas y demás. Entonces, así tal cual como lo hacían esas naciones, y ellos recuerden bien que venían de Egipto, en donde adoraban todo este tipo de elementos,
Entonces ellos también se entregaron a adorar exactamente lo mismo, como lo hacían las demás naciones. A dioses, incluso tenían por dioses a aquello que fue creado por el mismo Dios. Vemos una contradicción a lo que nos enseña la palabra, y es que el sol, la luna y las estrellas no fueron puestos para ser adorados, sino que incluso los astros deberían adorar o adoran a Dios, porque es el orden. Toda la creación de Dios rinde culto y adoración a Dios. Entonces vemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muestra que hay un Dios soberano detrás de toda la creación. Qué maravilloso es. Qué hermoso es ver y pensar en que hemos sido libertados, mis hermanos. Que así como el pueblo judío, nosotros estábamos cautivos y esclavos del pecado, rindiendo culto y adorando cosas que nada que ver. Como muchos, aquí yo adoraba a un Dios que me convenía y que me permitía hacer cosas que a Dios le desagradan. Y me escudaba y me refugiaba diciendo en que Dios es amor y Él me perdona y yo puedo hacerlo, cosa que no es mentira, pero que Dios no quiere que yo viva en ese pecado y que es necesario que me aparte de él. Para complementar este pasaje quiero que me acompañen un segundo allí en sus Biblias a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y leamos desde el versículo 22. Mire lo que dice allí Pablo a los romanos, lo que les escribe. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces el pueblo se hizo necio creyendo ser sabio. Los sacerdotes de la época se creían ser sabios y eran extremadamente necios, rechazando y despreciando la palabra de Dios. Y ahora, hoy día, ¿qué sucede? Nada diferente. ¿Qué pasa con la humanidad? El mundo allá afuera se considera sabio y ha crecido en tecnología. Y hoy día entonces tenemos celulares de alta tecnología, carros super eléctricos y ya prontamente va a salir el que vuela, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. El hombre ha llegado a la luna y ha puesto ya el ir más allá. Entonces el mundo a sí mismo se considera sabio. ¿Pero qué se está haciendo? Necio. Necio, queriendo ir más allá, ni siquiera se acerca al Dios que está acá. Lo rechaza y lo desprecia por completo. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces hacen imágenes para adorarlas y entregan a ellas su protección y su cuidado. Versículo 24, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y pensemos en que realmente el mundo cada vez más se está haciendo necio. Y no solamente están haciendo imágenes para adorarlas, sino que asimismo cambian su figura y su diseño original. Dios los creó y los determinó de cierta manera, y ya hoy eso no es suficiente para ellos, sino que en su sabiduría ya quieren ir más allá, y siendo más sabios, ya no son hombres, son animales. No son hombres, son mujeres.
No son mujeres, son hombres. Cambian su diseño en su sabiduría, supuestamente, y Dios los está entregando a sus deseos. Dar rienda suelta. Ese carro se vino desde el Rosal. Yo creo que se vino siguiéndolos hoy. Eso también pasa. Entonces, ¿vemos cómo el mundo desprecia y rechaza a Dios? ¿Vemos cómo los sacerdotes desprecian y rechazan a Dios? Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Aceptas? ¿Reconoces y entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con un corazón completamente dispuesto, sin condiciones, sin excusas, porque muchas veces lo hacemos. Lo veíamos hace poco en la iglesia, cuando muchos quieren seguir a Jesús. Señor, te seguiré, pero déjame enterrar a mis padres. Te seguiré, pero déjame que vaya y me despida a los de la casa. Te seguiré, pero ¿cuál es tu excusa? Puedes poner ahí lo que haya en tu corazón o en tu mente, pero yo te invito a que pienses por un momento, como lo hizo Esteban y como lo hizo Moisés, que aún teniendo defectos, aún teniendo debilidades, aún teniendo un sinnúmero de problemas, se dispusieron para que Dios los usara. Tenemos dos puntos de vista aquí, los sacerdotes y por otro lado a Esteban. ¿Del lado de quién te pones? ¿De los sacerdotes rechazando y despreciando lo que Dios ha dispuesto para ti? ¿O del lado de Esteban, que aún sin importar que está siendo expuesto y está próximo a ser condenado a muerte por seguir al Señor Jesucristo, él se mantiene firme y predica la palabra con autoridad y con poder? Una pregunta para todos: si el día de hoy estuvieras delante de un juicio y estuvieran a punto de ponerte en una cárcel a una condena de cadena perpetua por ser cristiano, ¿ellos tendrían las pruebas suficientes para condenarte o te dejarían libre? Piensa por un segundo en eso. ¿Tendrían las pruebas suficientes para decir culpable? ¿De qué? ¿De seguir a Cristo? ¿O simplemente dirían, no, este no es lo suficientemente cristiano como para tenerlo allá, déjenlo libre? Es algo que nos debe cuestionar y nos debe poner a pensar, porque entonces, ¿qué clase de cristiano soy? Amén. Cuando no servimos y obedecemos al Dios vivo y verdadero, lamentablemente estamos sirviendo a un Dios falso y tenemos un ídolo en nuestra vida. Y piensa cuál es tu ídolo. Así como lo hicieron los judíos en la época de Moisés, así como lo estaban haciendo también los judíos y los sacerdotes en la época de Cristo. Versículo 42 dice que Dios los entregó para que rindiesen culto a otros dioses. Y allí Esteban cita lo que podemos percibir, y quiero que piensen un segundo en cómo Esteban usa la palabra de Dios. Porque él no habla por hablar. Y él no dice, a mí me parece, y yo creo, y yo pienso. Es lo que dice y cita, es la Escritura. Y aquí en este caso está citando Amós capítulo 5, versículo 25 al 27. Donde Amós ya había profetizado, había hablado acerca de los ídolos. De cómo el pueblo se estaba entregando a dioses paganos. Versículo 43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, un dios de la época, una estatua gigante a la que le hacían sacrificios y especialmente de niños.
donde tenía un hueco en la mitad en su vientre y la estatua era en forma de brazos cruzados, y allí en los brazos ponían los niños y el fuego estaba ardiendo y solamente bastaba de tiempo para que el niño se resbalara de los brazos del Dios y cayera en el vientre donde había fuego y lo consumía. Eso lo hacían. Y estrellas de vuestro Dios Renfán, otro dios pagano también, al cual el pueblo se entregó por completo y rendía culto a ellos. Figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Ya sabemos que esto sucedió. Amós lo predijo. Esteban les recuerda a ellos que esa profecía se cumplió, porque ellos fueron llevados cautivos por Babilonia por causa de su pecado. Dios se apartó, dijo: ¿quieren obedecer a esos dioses? Listo. ¿Quieren ser idólatras? Listo, váyanse a Babilonia, que allá hay muchos dioses para que adoren. ¿Me despreciaron y me rechazaron? Bien, váyanse para allá. Y los entregó a Babilonia. Fueron cautivos y fueron esclavos por muchos años. Tuvieron que enfrentar las consecuencias de su pecado. Así como sucedió en el desierto, por causa del pecado también, cuando fundieron el becerro de oro, ¿cierto? Cuando desobedecieron a Dios, y durante 40 años tuvieron que deambular por el desierto, hasta que una generación de ellos se acabara. ¿Tú crees y piensas que porque nadie conoce o sabe tu pecado, no vas a recibir las consecuencias? ¿Crees y piensas que porque lo tienes muy bien guardado y nadie lo ha sabido y nadie lo sabrá, no vas a enfrentar las consecuencias? Todo pecado lleva consecuencias. Yo le enseño a mi hijo y le digo lo siguiente, yo le digo: toda acción conlleva una consecuencia. Hijo, toda acción lleva una consecuencia. Si tu acción es buena, llevará una consecuencia buena. Si tu acción es mala, la consecuencia que llevará, mala. Y varita le cae. Así de digo, ¿sí? No es nada diferente para nosotros como hijos de Dios. Dios tiene determinado, y se lo dijo a su pueblo: si me obedecieres y estuvieres en la ley y en los mandatos que te he dado, serás bendecido. Pero si no me obedecieres, recibirás consecuencias. Y ahí las recibió. El deambular por el desierto 40 años, el cautiverio en Babilonia, el cautiverio persa. Y hoy día, ¿cómo está la situación del pueblo de Dios? Rechazan y desprecian al Dios de la Biblia, y las consecuencias le llegan. Versículo 44. A pesar de todo esto, ¿cierto? A pesar de que fueron idólatras, de que desecharon, de que desobedecieron, hay algo que Dios hace para ellos. Versículo 44 dice: ¿tuvieron nuestros padres qué? El tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios le permitió ver a Moisés una parte de lo que es el trono de Dios, ¿cierto? Le dijo a Moisés: haz el tabernáculo así como lo has visto, a través de una visión, y así mismo lo construyó. Y dentro del tabernáculo tenía que poner ¿qué? El arca del testimonio, en donde estaban las tablas de la ley que le fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Y este lugar representaba mucho de lo que iba a suceder más adelante, porque en este lugar era donde debían hacer los sacrificios, dar sus ofrendas, dar todo lo que Dios había establecido a través de la ley para que ellos pudieran encontrar el perdón por medio de lo que hacían. Figura, ¿cierto? O tipo de todo lo que iba a suceder
en la época de Cristo. Sacrificaban el cordero, la sangre era llevada y era derramada allí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y ya lo vamos a ver más adelante porque se establece el templo. ¿Quién hizo el templo? David tuvo en su sentir el hacer el templo, recopiló muchas de las cosas, pero le fue dado el privilegio de hacerlo a Salomón. Ya lo vamos a ver también más adelante. Pero todo esto es figura de lo que iba a suceder más adelante. El sacrificio del cordero era representación de cuando más adelante dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por naturaleza, todo el ser humano, todo hombre es pecador. Todos nacemos con esa herencia, así como heredamos de nuestros padres el lunar que tenemos en la espalda, como heredamos, no sé, la forma de la nariz, todo este tipo de cosas. De ellos heredamos algo más, que es el pecado. Hemos recibido el pecado y por ende somos pecadores. Por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, arrojados de la presencia de Dios y condenados al infierno de fuego, porque ese es el pago que nosotros debíamos recibir por causa de nuestro pecado. Así como en la época rechazaron y despreciaron a Dios, listo, Dios dijo, completamente los entrega. La situación no cambia y hoy día aquel que desprecia y rechaza a Cristo, que desprecia la palabra, Dios dice, listo, ¿no me quieres? Pues tampoco me tendrás en la eternidad. Si no me quisiste estando en vida aquí, no me busques cuando estés en la eternidad separado de mí. Asimismo como me desprecias aquí, asimismo estarás lejos de mí por toda la eternidad. Condenado al tormento eterno, al infierno. El infierno no fue hecho para el ser humano, no fue hecho para la creación de Dios. ¿Fue hecho para quién? Satanás. Para Satanás. Pero aquellos que son hijos de la mentira, que el padre de la mentira es Satanás, seguirán con él por toda la eternidad, condenados al infierno. ¿Esto te preocupa? ¿No te hace pensar o no te estremece un poco? Yo no soy capaz de aguantar la mano en el fuego durante 5 segundos. Ahora imagina tu cuerpo entero condenado a ese sufrimiento. Pero esa es la situación que le espera a todo aquel que rechaza y desprecia al Dios de la Biblia. Además de eso, Él hizo algo maravilloso por nosotros. En el Antiguo Testamento se ve representada la presencia de Dios a través del tabernáculo. Ese es el lugar santísimo en donde está puesta la Shekinah, la presencia de Dios, una nube, ¿verdad? Allí lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando tengan tiempo, por favor, léanlo. Cuando Dios le da las instrucciones de crear el tabernáculo, había propósitos especiales y fundamentales en cada uno de los elementos que apuntan directamente a Cristo, al Mesías que había de redimir el pecado del mundo. Hoy día, y más adelante, fue establecido el templo por medio de David y Salomón. Hoy día, ¿cuál es el templo de Dios? Cada uno de nosotros podríamos pensar, listo, si Dios estableció el tabernáculo y después se puso el templo, entonces ¿a dónde debemos ir a adorar? No, ya no hay que ir a ningún lado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado, ya su sangre fue derramada y se extendió por el mundo entero para que tú puedas recibir el perdón, para que yo pueda recibir el perdón. ¿A través de qué recibo yo el perdón? No es de tus buenas obras, no es de mis buenas obras, no es por aquello que yo deje de hacer o que yo haga, sino que es única y exclusivamente a través de la sangre de Cristo que la derramó en aquella cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de ese momento resulta que el Señor enseña a Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario, y esa palabra la utilizó el Señor Jesucristo varias veces cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre descienda a Jerusalén, esté en manos de los sacerdotes y que sea azotado y golpeado y que muera, pero que también resucite.
esa necesidad de un sacrificio redentor para que el mundo entero pueda tener el perdón de sus pecados y tenga acceso directo al trono de la gracia. ¿No es eso maravilloso? El pueblo tenía un tabernáculo y un lugar al cual debían ir y presentar sus sacrificios. Pero el único que tenía acceso directo a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. Una persona que debía cumplir todos los requisitos establecidos por la ley para que pudiera estar delante de la presencia de Dios. Si este sacerdote no cumplía los requisitos y los ritos que tenía que hacer, si llegaba a la presencia de Dios y no los había cumplido, ¿saben qué pasaba con él? Moría inmediatamente. Entonces los otros sacerdotes afuera amarraban un lazo al sacerdote y él se iba con una campanita como la de los gaticos, una campanita y entraba, ¿cierto? Y si de un momento a otro dejaba de sonar la campana, ¿qué pasaba? Este ya cayó. Con el lazo jalaban el cuerpo, ¿sí? Es verdad. Jalaban el cuerpo y lo sacaban ya muerto. El sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, allí está. Y nos permite acceso directo a Dios. ¿Quién es? Cristo. Porque Él fue el sacrificio, Él fue el cordero inmolado, Él fue el que pagó la deuda. Y Él es el que está allí como abogado en defensa de nosotros. Entonces, la única manera y la única forma de no ser condenados al fuego eterno es a través de Cristo. Y esto era lo que tenía Esteban en mente cuando les estaba hablando a ellos, porque les está presentando de manera transitoria cada una de estas escenas. Y lo podemos ver. Habló de Abraham, las promesas, habló de José, tipo de Cristo también, rechazado y despreciado por sus hermanos, pero después Dios lo puso por gobernante. Habló de Moisés, despreciado y rechazado, pero Dios lo puso por gobernante y libertador. Y habla acerca del arca, ¿cierto? Habla acerca del tabernáculo y del templo. Resulta que a través de Cristo ya no hay un templo establecido para ir y adorar y hacer sacrificios, sino que nos menciona Pablo que el templo, ¿cuál es? Exactamente, el cuerpo. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que entonces la presencia de Dios ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo que construyó Salomón, sino que la presencia de Dios ¿en dónde está? En aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. En aquel que ha entregado su vida al Señor Jesucristo para vida eterna. Entendiendo eso, yo veo que el Señor nos ha usado grandemente y tienen un hermoso templo, ¿sí? Pero detrás de todo lo que nosotros vemos hay un esfuerzo detrás, ¿cierto, pastor? Hay personas que acomodaron las sillas, que hicieron aseo, que limpiaron, que barrieron, porque en lo posible todos nosotros procuramos tener la casa ordenada, limpia y aseada. Ahora, ¿qué hay? Del templo del Espíritu Santo, de tu cuerpo. ¿Bajo qué condición o circunstancias se encuentran hoy delante de Dios? ¿Está limpio? ¿Está presto y dispuesto como para recibir una visita? Tremendo. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que debe ser un lugar santo. Un lugar muy bien cuidado. Un lugar muy bien aseado. Y allí es donde debemos pensar y cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos. Todo esto contamina y daña el lugar en el que habita el Espíritu Santo. Versículo 45, ya trataré de avanzar más rápido, pastor, que pena, disculpe. El cual recibiendo a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles,
a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Tenemos una nueva persona allí. Entonces, veamos las palabras, y es rechazo, desobediencia, y vamos a tomar presencia, ¿sí? Y es la presencia de Dios dentro del pueblo, aún siendo tan desobediente, tan pecador. ¿Cómo así la presencia de Dios está en nuestras vidas hoy, siendo desobedientes y siendo pecadores? Este versículo 46: halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Lo hemos visto. No fue David. David quiso, David tuvo la intención. David le dijo al profeta Natán: mi casa es hermosa, tengo un palacio lindísimo, pero mire la casa de Dios allá en tiendas. Y entonces Natán en la primera ocasión le dijo: sí, construye el templo para Dios. Pero más adelante Dios habla a través de Natán y le dice: tú no le construirás casa. Tú no le construirás casa. Has derramado mucha sangre, has sido un guerrero, has sido un batallador. Entonces no construirás casa a Dios, sino tu hijo lo hará. Y allí tenemos a Salomón, quien edifica la casa, el templo que había sido construido. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, limitar la presencia de Dios a un solo lugar es imposible. No se puede, no se debe. Primero, en el tabernáculo es solamente la presencia de Dios, es algo mínimo en comparación de lo que Dios realmente es. Y en el templo sucede exactamente lo mismo. Y es que a Dios, ¿quién le hará casa? ¿Quién contendrá a Dios sabiendo que Él fue el que creó absolutamente todo? Y el profeta Isaías lo pone de esa manera: el cielo es mi trono. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Porque la soberanía del poder de Dios es infinito. Veo que están viendo los nombres de Dios en la escuela dominical y me gozo mucho en eso. Porque podemos ver lo que Dios es a través de sus nombres. Dios es infinito, los atributos de Él, eterno e infinito. No lo podemos contener en un solo lugar. Y ya para terminar, el versículo 51 al 53, Esteban termina su predicación o su citación de la palabra y llega directamente a la aplicación. Y les habla de una manera rígida, de una manera contundente. Los exhorta fuertemente. ¿Y qué les dice? Hay muchas iglesias en donde están acostumbrados a que la aplicación sea: Dios te ama tal como tú eres, no te preocupes. ¿Sí? En donde el final o el clímax de la predicación termina en decir: Dios no te abandonará, no te dejará nunca. ¿Y es eso cierto? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que pasa es que manipulan la palabra de Dios para evitar la confrontación contra el pecado de manera directamente, para evitar que de pronto ustedes se sientan mal, ¿sí? Y resulta que vemos a través de Esteban que él en ningún momento tuvo en mente esto, sino que de frente les dice: duros de cerviz, ¿cierto? E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así como todo lo que he venido mencionando, así como el pueblo en el desierto, así como el pueblo que rechazó a Dios teniendo su templo y que fue entregado también a manos de los babilonios y que fueron cautivos, así son ustedes, les está diciendo Esteban. Rechazan a Dios, desobedecen a Dios, desprecian a Dios. Para ellos, los sacerdotes era más importante la circuncisión, era más importante el templo, era más importante un sinnúmero de cosas que ellos tenían establecidos para sí mismos.
Pero aquí Esteban los confronta con aquellos que para ellos era importante. ¿Cuál fue la acusación en contra de Esteban? Que blasfema en contra de ¿quién? Del templo. Del templo, ni siquiera en contra de Dios, sino era del templo. Por eso él ataca y dice, y habla del templo, ¿verdad? Él habla de todo esto y les dice, duros de servirse, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y es una muy clara aplicación a través de todo lo que él venía hablando. Y los confronta con autoridad y les dice, ustedes rechazan al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Desprecian y rechazan al Dios de la Biblia, al Dios que los libertó. Versículo 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. El punto de Esteban llegar al Señor Jesucristo. Él está allí delante de todos los líderes religiosos, no por haber hablado como ellos lo acusaron de haber hablado mal en contra del templo, sino él está allí delante de ellos por hablar acerca de Cristo, del Mesías, por respaldar y continuar con la obra que él había venido a cumplir, por predicar acerca del crucificado y que estuvo en la cruz y que murió y que resucitó, para que ellos también pudieran algún día resucitar juntamente con él y disfrutar y gozar de la vida eterna. Pero que así como antes, en ese momento también lo estaban despreciando y rechazando. Igual que los profetas, dicen, también los persiguieron, los mataron, y así mismo con el Señor Jesucristo. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y no la guardasteis. Obviamente esto enfureció más a los sacerdotes. Los confrontó. Les habló directamente. ¿Cómo se sentirían ellos? Y más cuando ellos mismos dijeron que su rostro era como de un ángel. Una persona usada por Dios para predicar su palabra. Mis hermanos, hemos visto a través de las palabras de Esteban cómo el Señor puede usar a alguien cuando realmente está entregado al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y a la oración. Cómo Dios puede usar y valerse de personas imperfectas. Cómo Dios puede usar a un hombre para enfrentar a una autoridad civil. ¿Cómo somos desafiados nosotros hoy? Y el punto es, ¿qué tan buen cristiano eres tú? Quiero que vayas con esto en tu corazón el día de hoy y que reflexiones en tu hogar. Lo primero es, ¿tu vida realmente le pertenece a Cristo? ¿O tu vida le pertenece a Cristo pero sirves para tus motivaciones y tus preferencias? Si tu vida le pertenece a Cristo, déjame decirte que tienes que vivir para Él, para glorificarle a Él, para servirle a Él. Y no importa el lugar en donde tú trabajes, no importa el lugar en donde tú vivas, lo que tú hagas, sea donde sea, Dios te ha puesto allí, como luz en medio de las tinieblas. No te dé miedo a hablar con la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, las coyunturas y los tuétanos. Aquí lo que quiere decir es que realmente quiebra el corazón endurecido del hombre, lo pone dispuesto para que el Espíritu Santo vaya. Si tienes la oportunidad
Yo sé que la tienes, porque siempre Dios la presenta. De testificar acerca de Cristo, hazlo a través de la palabra, no a través de tu opinión ni de tu parecer. ¿Recuerdan la historia al inicio? El sensor que no sabíamos conectar, porque olvidamos y despreciamos por completo el manual. Nos creíamos sabios e expertos en el tema, pero ahí Dios me enseñó algo y me mostró, ¿cierto? Lo imperfecto e inconstante que yo soy y lo olvidadizo. El pastor mencionaba, olvidaron el Día del Hombre, ¿cierto? Entonces somos muy olvidadizos. Constantemente solemos olvidar muchas cosas. Y créeme que si dentro de 8 días el pastor pregunta ¿qué predicó el pastor que vino del Rosal? Muchos que van a decir, no, habló como Esteban, algo así. ¿Sí? El punto es, tenemos un manual que nos retroalimenta constantemente. No creamos que porque ya hemos escuchado eso ya lo sabemos. Constantemente el Señor habla en nuestras vidas a través de pasajes que ya incluso sabíamos. Y que el Señor nos ayude a continuar en nuestra vida disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para que Él nos transforme, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues, ¿qué es lo que debe ser transformado? Todo nuestro ser a través del conocimiento, del estudio, la meditación de la palabra de Dios. Es el manual que Dios nos ha dado. Esteban lo usó y vaya que sí lo usó muy bien. Que el Señor nos ayude a usarlo de la misma manera. Pongámonos de pie para orar. Bendito Dios, queremos agradecerte por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, porque es más cortante que una espada de 2 filos. Te agradecemos por la manera y forma en que tú usaste a Esteban, Señor, que delante de aquellos que lanzarían un juicio contra él, tú le diste el valor para que hablara tu palabra, Señor. Y de qué manera tan extraordinaria que lo hizo. Cómo utilizó tu palabra, Señor, para confrontar a aquellos líderes religiosos. Y oramos para que haya más hombres así, Señor, hoy día, que seamos capaces, que tengamos la capacidad, Señor, porque tú nos la has dado, de enfrentar y confrontar a aquellos que difaman, que mal usan tu palabra, Señor. Así como sucedía en esa época, Señor, hoy día vemos a muchos que se rigen y se escudan, Señor, en tradiciones, incluso que han distorsionado tu palabra para su propia conveniencia, Señor. Úsanos para confrontar. Úsanos, Señor, para que tu palabra salga de nuestra boca y tú cumplas el propósito, Señor. Yo te ruego por aquellos que están hoy aquí y que no te conocen, Señor, para que tú a través del mensaje les ayudes a entender el plan de salvación, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas que han sido dadas para nosotros, Señor. Que no nos rechacen como lo hicieron los judíos, como lo hicieron los sacerdotes, Señor. Que no vuelvan a Egipto, que no vuelvan a su mundo anterior. Y a nosotros también cuidarnos de eso, Señor. Sino que tú nos ayudes a mantenernos firmes y a pelear la buena batalla, como lo dijo Pablo. Que guardemos la fe, Señor. Que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Y yo ruego, Señor, para que tú les sigas bendiciendo y les ayudes en cada labor que hacen, para que sea tu Santo Espíritu guiando y dirigiendo, Señor, las vidas de los maestros, del pastor, de aquellos que enseñan, de aquellos que sirven. Yo te agradezco, Señor, por el amor que hay, por la disposición que hay, que tú les continúes usando, Señor.
para que cumplamos con el mandato, que tu palabra se extienda y corra hasta el fin del mundo. Te lo pedimos, Dios, y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.